El millonario, conocido por su frialdad y control absoluto, estaba de viaje por negocios cuando escuchó hablar de la millonaria paralítica que nunca había vuelto a caminar tras un accidente. La noticia le llegó como un rumor en un café, y algo en su interior se removió. No era curiosidad por escándalo ni morbo, era un interés genuino que no entendía del todo. Al llegar a la mansión, la encontró sentada frente a la ventana, observando el jardín sin moverse. Sus ojos brillaban con la luz del sol que entraba, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Él respiró hondo y se presentó: «Soy papá soltero, ¿puedo ayudarte a caminar?». La frase salió sencilla, sin dramatismo, pero cargada de una promesa silenciosa. Ella lo miró y rió, primero incrédula, luego con una mezcla de burla y desafío. «¿Usted cree que un desconocido puede lograr algo que los médicos no pudieron?», preguntó con una sonrisa que apenas ocultaba tristeza. Él no respondió, solo se arrodilló frente a ella y sostuvo sus manos con firmeza, sin palabras. Los primeros días fueron difíciles. Cada intento de dar un paso era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Ella lloraba de frustración, y él permanecía allí, firme, recordándole que cada movimiento, por pequeño que fuera, era un avance. Nadie más la había tratado con tanta paciencia. Con el tiempo, comenzaron a hablar de su vida, de sus miedos y anhelos. Él compartió historias de su hija, de los tropiezos cotidianos y del valor de intentarlo aun cuando parece imposible. Ella escuchaba, a veces sonriendo entre lágrimas, a veces llorando por todo lo que había reprimido. Una tarde, mientras él sostenía su brazo, ella dio un paso casi sin darse cuenta. Se tambaleó y él la sostuvo con rapidez. Sus lágrimas comenzaron a rodar libremente, mezclando miedo, alegría y alivio. «No puedo creerlo, estoy caminando», murmuró con la voz temblorosa. Él sonrió, no con orgullo, sino con satisfacción. Sabía que no era él quien la estaba moviendo, sino la fuerza que ella misma había encontrado dentro. Solo había proporcionado apoyo, guía y confianza. A medida que los días pasaban, los pasos se hicieron más firmes. Ella comenzó a caminar con asistencia mínima, y su risa, antes casi olvidada, volvió a llenar la mansión. Cada pequeño logro se celebraba con emoción silenciosa, con miradas cómplices y con un respeto profundo por el proceso. La millonaria comprendió que llorar no era debilidad, sino liberación. Había llorado por lo perdido, por lo que temía nunca recuperar, y ahora podía llorar por la esperanza y la fuerza que había encontrado. Finalmente, un día logró caminar sin ayuda alguna. La emoción la desbordó y se abrazó a él con lágrimas sinceras. Él, con una sonrisa cálida, le susurró: «Te dije que te ayudaría a caminar, pero fuiste tú quien lo logró». Y en ese instante, ambos entendieron que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en el poder, sino en la fe y la voluntad de intentarlo juntos. Next in 10 paragraphs. Los días siguientes se llenaron de rutina y logros pequeños, pero significativos. Cada mañana, ella practicaba caminar un poco más sin apoyo, mientras él la acompañaba pacientemente. No había prisa, no había presión, solo la constancia silenciosa que construye confianza. Con cada paso, su confianza crecía. Al principio, un solo paso podía agotarla, pero luego podía recorrer la sala entera sin detenerse. Él siempre estaba a su lado, sonriendo con orgullo contenido, como si cada avance de ella también fuera un pequeño triunfo propio. Durante las tardes, compartían conversaciones largas sobre sus vidas. Ella hablaba de sus miedos, de la frustración de depender de otros, y él escuchaba sin interrumpir. A veces compartía historias de su hija, de cómo los pequeños actos de coraje podían cambiarlo todo. Ella aprendió que la fuerza no siempre se mide en músculos, sino en voluntad. Una tarde, salieron al jardín. La brisa era fresca y el sol iluminaba cada hoja. Sus pasos se volvieron más seguros, y por primera vez caminó con la cabeza erguida, sin temor a perder el equilibrio. Él observaba desde cerca, listo para sostenerla, pero orgulloso de no tener que hacerlo. Las lágrimas ya no eran de dolor,
sino de gratitud. Ella lloraba al recordar los años de inmovilidad y la sensación de que todo estaba perdido. Él la abrazaba suavemente, sin decir nada, dejando que sus emociones fluyeran libremente. La familia del millonario se enteró de los progresos y visitó la mansión. Al principio, ella sintió nervios, temiendo que la mirada de desconocidos la hiciera retroceder. Pero su determinación fue más fuerte que el miedo. Caminó con paso firme hacia ellos, demostrando que había recuperado mucho más que movilidad, había recuperado confianza. Los médicos quedaron impresionados. No habían esperado tal recuperación, y ella sonreía al explicar que no fue un milagro ni tratamientos costosos, fue la paciencia, la guía y la fe en sí misma. Él la escuchaba desde un rincón, satisfecho de que todo el esfuerzo conjunto estuviera dando frutos. Poco a poco, volvieron a participar en eventos sociales. No como figuras públicas ni millonarios, sino como personas que habían vivido algo extraordinario y habían salido adelante. Su relación se fortaleció con cada paso dado y con cada conversación compartida. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado, ella se detuvo, lo miró y dijo, «Nunca pensé que volvería a sentirme libre». Él solo tomó su mano y sonrió, reconociendo que la libertad no es solo caminar físicamente, sino sentir que uno puede enfrentar la vida con fuerza. Y así, entre pasos, lágrimas y risas, ambos entendieron que la verdadera recuperación no estaba solo en el cuerpo, sino en el corazón. Que la ayuda puede abrir la puerta, pero la voluntad de cruzarla siempre pertenece a quien la recibe. Con el tiempo, la millonaria comenzó a explorar el mundo fuera de la mansión. Antes, cada viaje corto era un desafío y cada calle un obstáculo. Ahora caminaba con confianza, apoyada solo cuando era necesario, y sentía una libertad que creía perdida para siempre. El papá soltero la acompañaba siempre, pero su presencia era más compañía que sostén. A veces caminaban en silencio, dejando que el sonido de la ciudad y los pájaros les hablaran más que las palabras. Cada paso se convirtió en un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. En las tardes, practicaban ejercicios más complejos. Subir escaleras, caminar sobre terrenos irregulares, incluso pequeñas carreras con la niña del papá soltero. Cada logro era celebrado, no con palabras, sino con sonrisas, risas y miradas cómplices. Los amigos y familiares de ambos comenzaron a notar un cambio profundo. No solo en la capacidad de caminar, sino en la actitud, más seguridad, más alegría, más apertura. La vida cotidiana que antes parecía imposible ahora era real, y ellos lo compartían con quienes los rodeaban. La niña se convirtió en un pequeño motor de motivación. Cada tarde acompañaba a su madre en los ejercicios, animándola, abrazándola cuando caía y celebrando cada paso con entusiasmo desbordante. Su risa y energía eran contagiosas, y el millonario no podía evitar sonreír ante la escena. Una tarde, durante una caminata por el parque, la millonaria soltó la mano de él por primera vez y caminó sola. La mirada de él se llenó de orgullo, no por su propia intervención, sino por la fuerza que ella había encontrado dentro. Fue un momento silencioso, pero más poderoso que cualquier discurso. Con el tiempo, comenzaron a organizar pequeños encuentros sociales en casa. Ya no eran eventos ostentosos, sino reuniones donde todos compartían historias y risas. La presencia de la millonaria, caminando con seguridad entre los invitados, era un testimonio de lo que la paciencia y la perseverancia podían lograr. El papá soltero también comenzó a notar cambios en sí mismo. Aprendió que ayudar no significa controlar, sino acompañar, ofrecer apoyo y creer en la capacidad del otro. Su relación con la millonaria se fortaleció, basada en respeto, confianza y un afecto profundo que crecía día a día. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín, ella lo miró y dijo, «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma podía». Él solo respondió con una sonrisa tranquila, sabiendo que el verdadero regalo no era haberla ayudado a caminar, sino haber aprendido a hacerlo juntos. Y así, cada día se convirtió en un recordatorio de que los milagros no siempre se producen de forma espectacular.
A veces, la verdadera transformación ocurre paso a paso, con paciencia, amor y la voluntad de no rendirse nunca. Con el paso de los meses, la millonaria comenzó a retomar actividades que antes parecían imposibles. Pequeños paseos por la ciudad, visitas a museos y cafés, caminar por parques sin depender constantemente de otros. Cada experiencia era celebrada con una emoción genuina y el papá soltero siempre a su lado, como guía y compañero. Aprendió a subir y bajar escaleras con confianza, primero con su ayuda, luego sola. Cada escalón conquistado se volvió símbolo de independencia y resiliencia. Él la alentaba, pero siempre dejándole espacio para descubrir su propia fuerza. En su rutina diaria, incorporaron ejercicios y juegos que fortalecían su equilibrio. La niña participaba con entusiasmo, convirtiendo las sesiones en momentos de diversión. Las risas se mezclaban con esfuerzo y concentración, y el hogar se llenaba de una energía que hacía tiempo no se sentía. La millonaria comenzó a notar cambios internos también. Ya no solo podía caminar, sino que sentía más seguridad en sus decisiones y una claridad renovada sobre su vida. Cada paso físico parecía desbloquear un paso emocional. Los amigos y familiares quedaron sorprendidos. Verla caminar con firmeza, hablar con confianza y moverse con libertad causaba admiración y respeto. No solo por su recuperación física, sino por la fuerza y determinación que irradiaba. El papá soltero también se transformó. Aprendió paciencia profunda, entendió la importancia de acompañar sin presionar, de sostener sin controlar. Su relación con la millonaria se volvió cada vez más cercana, basada en respeto mutuo y un cariño silencioso pero intenso. Un día, durante un paseo al atardecer, ella soltó su mano por completo y caminó varios metros sola. El viento movía su cabello, y su risa llenó el aire. Él la observaba desde atrás, con orgullo contenido, sin intervenir, consciente de que ese momento era completamente suyo. Los pequeños logros se convirtieron en metas mayores. Participaron en actividades comunitarias, ayudaron a otros con necesidades físicas y compartieron su experiencia como ejemplo de perseverancia. La confianza de la millonaria inspiraba a quienes la rodeaban. En las noches, mientras conversaban sobre el día, ella le confesaba su gratitud. No solo me ayudaste a caminar, sino a volver a confiar en mí misma y en la vida, decía. Él sonreía en silencio, sabiendo que la verdadera recompensa estaba en verla feliz y plena. Finalmente, comprendieron que el viaje no era solo físico, sino emocional. Cada paso dado, cada lágrima y cada sonrisa los habían acercado no solo a la libertad corporal, sino a un vínculo inquebrantable de confianza, respeto y amor silencioso, que los acompañaría para siempre.